Conciudadanas y conciudadanos, buenos días. Hoy, 2 de octubre del año 2021, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, conformado por 4 miembros, en vista de que el Ilustre Colegio de Abogados de Lima aún no ha elegido el que constitucionalmente debe venir para conformarlo por 5, da lugar a las audiencias virtuales, digo bien, no presenciales, que tenemos el día de hoy. Don Carlos Trujillo, tenga usted la gentileza de dar cuenta de la primera causa, siendo las 7:21. Adelante. Bien, señor presidente. Expediente 91.434-2021. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal del Partido Morado contra la resolución 413-2021 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas que canceló la inscripción del referido partido. Por la organización política Partido Morado concurren los abogados Henry Jaric Tello Godoy, Luis Alberto Durán Rojo y Elmer Arce Ortiz. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a llevar adelante esta audiencia como corresponde, haciendo presente que si los 3 van a intervenir, tendrán que dividir el tiempo entre los 3, que inexorablemente culminará en el lapso de 5 minutos, de modo tecnológico, sin intervención del jurado. Si va a intervenir uno, intervendrá entonces de comienzo a fin, si le parece, ¿no? Y los otros colegas abogados que han asistido podrán intervenir si hay seguramente alguna inquietud que absolver. Pero nosotros no vamos a mediar en quién debe ser, ni vamos a abrir un sistema de sorteo, ni cosa por el estilo. Es un asunto que ustedes tienen que administrar de la manera más fluida en el caso de que ocurriera. Las intervenciones, en el caso de que tuviera que hacerse, además de los 5 minutos, van a durar 1 minuto cada una, o cuando mucho 1 minuto y medio. No va a haber posibilidad de réplicas, porque ustedes no van a replicarse entre sí, ni dúplicas tampoco, de modo que en esos términos, pues, supongo, ¿no? Asumo que así va a ser. Entonces, vamos a dar lugar de inmediato al inicio de estos actos. ¿Sí? Señor presidente, una consulta. ¿Podría utilizar durante mi exposición, yo voy a iniciar mi presentación, PPT? Claro, claro. Gracias. No tiene nada que agradecer. Así corresponde. Entonces, don Carlos Trujillo. Sí, señor. Y doña Lourdes, por favor, tengan la gentileza de habilitar la posibilidad de que el señor doctor Tello tenga la opción de compartir las vistas que ha traído. Cuando le indique el doctor Tello, en todo caso, señor, no reembolsar. ¿Del inicio, doctor? Desde el inicio, sí. Desde el inicio, ya está claro. Sí, señor. Muy bien. He dosificado exactamente 5 minutos. Correcto. Entonces, adelante, doctor Tello. Muy buenos días, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. A continuación, con la venia de su despacho, procedo a dar el informe oral de la apelación que formulamos contra la resolución 413-2021 del ROP, que canceló de forma ilegal y arbitraria la inscripción del Partido Morado. Siguiente, por favor. En este punto me gustaría que todos los peruanos y el tribunal vean cuáles son las normas aplicables en torno a la cancelación de partidos políticos. Estos son la Ley de Organizaciones Políticas en su artículo 13, que contempla 7 casos por los cuales un partido pierde su inscripción. Y asimismo, las normas reglamentarias que la desarrollan, artículo 90 y 91, que establecen, digamos, el contenido del sentido cancelatorio de las normas.
el ROP aplicó indebidamente el inciso A, que señala que un partido se cancela cuando éste no alcanza 5 representantes del Congreso y no logra el 5% de votos válidos. Quiero hacer énfasis en este segundo supuesto porque el Partido Morado ha superado los 5% de votos válidos. El artículo 91 del reglamento señala exactamente lo mismo y el énfasis lo pongo. No obtenga al menos 5% de votos válidos. Eso dice el reglamento que complementa la ley. Siguiente, por favor. Siguiente. El Partido Morado logró obtener 5.4% de votos válidos a nivel nacional en la elección congresal. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso gatilla una serie de derechos que nuestra organización política tiene, porque tenemos representantes. A diferencia del resto de partidos políticos que no lograron tener pasar la valla ni tener representantes y están cancelados, nosotros estamos en una situación singular. Me gustaría regresar a la anterior filmina, por favor. A la anterior. Como ven, las normas tienen una lógica. Se cancelan si concurren en los supuestos contemplados expresamente, taxativamente. Ahora bien, yo quisiera ilustrar un breve ejemplo. Imaginemos que un colegio plantea una regla. La matrícula de los alumnos se cancela si el alumno desaprueba la asignatura de matemática y la asignatura de lenguaje. Si al final del año el alumno desaprobó matemática, pero aprobó lenguaje, yo les pregunto, ¿la matrícula se cancela? La respuesta es no, porque se tienen que dar las dos faltas concurrentemente. Así está redactado el artículo 13, el inciso A, y así está complementado en su reglamento artículo 91. Siguiente, por favor. Siguiente. El Partido Morado, al pasar la valla, no está inmerso en ninguna causal de cancelación. Pero ¿dónde está el problema? El ROP ha citado estas fuentes normativas, pero lo que ha hecho es entenderla al revés. Se ha equivocado en su interpretación y ha hecho algo que un funcionario público jamás puede hacer, que es manipular la ley. Ha cambiado el verbo mandatorio, que es cancelar, y lo ha reemplazado por un antónimo, como conservar. Y eso hace que cambie completamente el sentido de la lógica elemental que tiene la norma. Porque para una interpretación lógica jurídica del Partido Morado solo sería cancelado si es que incurre en no pasar la valla del 5% y no logra los 5 congresistas. Se tienen que dar ambas. En el considerando quinto y siguientes, el ROP intenta justificar esto apelando a la voluntad del legislador. Intenta decir que el objetivo es reducir partidos políticos. Eso no puede ser un objetivo constitucional porque nuestra Carta Magna ampara la participación política. Y lo que este argumento en verdad es muy endeble porque no se basa en la ley expresa y no corresponde a la modificación publicada en el peruano. Siguiente, por favor. Hay una jurisprudencia siguiente, que es el acuerdo plenario del 14 de enero del 2020, que ya establece cómo se tienen que interpretar las normas cancelatorias. Y lo que establece es, se tiene que aplicar 2 criterios. Cuando estamos frente a una norma que restrinja derechos fundamentales, como es la cancelación de partidos políticos, solo cabe interpretación en sentido estricto. No puedo hacer analogías ni extensiones. Y el segundo criterio, en el supuesto que tengamos varias interpretaciones posibles en torno a esta ley, se tiene que promover aquella interpretación que proteja mejor la participación política. Ambos criterios no han sido observados por el ROP. El día de hoy, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tiene la oportunidad histórica de sentar un precedente en defensa de la participación política de más de 25.000 militantes morados, que ven en el Partido Morado un espacio responsable y democrático. No hay necesidad de recurrir a fueros internacionales cuando esté en sus manos, conforme al derecho, declarar la nulidad de la resolución apelada. Venció su término, doctor. Venció su término. Bien. Yo entiendo que la pasión en la defensa hace que calificaciones tales como ilegal, en fin, injusto, puedan ser vertidas en el medio de un alegato de defensa, ¿no? En fin, lo racional es que se circunscriba la materia en sus aspectos jurídicos
porque tampoco nosotros vamos, en el caso de que amparáramos el planteamiento de sus defendidos, su planteamiento, nosotros no concluiremos declarando ilegal o injusta la resolución que se emitió y que es objeto de su preocupación, porque estaría cargada de un de un asunto absolutamente extraño al escenario jurídico, ¿no? Sería más bien un escenario emocional, ¿no? Pero, en fin, solo es un comentario porque en realidad la defensa puede, pues, referirse a cosas que sean útiles o que no lo sean para resolver el tema, porque este asunto lo va a resolver el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. No vamos a salir a solicitarle al colectivo social que den su parecer, porque el colectivo social puede tener X o Y parecer, ¿no? Es un asunto de carácter jurídico. Dicho esto, ¿alguno de los miembros de los miembros del Pleno tiene alguna pregunta, una inquietud que formular? Don Jorge Rodríguez. Presidente, entiendo, señores abogados, muy buenos días. La pregunta para cualquiera de los dos, porque entiendo que ustedes han solicitado que quien no hiciera uso de la palabra pudiera estar en la disposición y el Pleno lo ha acordado de absolver. La inquietud, la pregunta es la siguiente. Doctores, cuando se señala, dejando o retirando las imputaciones o el señalamiento del carácter de la resolución del ROP, que no está acorde a ley, el reglamento, esta resolución emitida, ¿podría ser cualquiera de ustedes, una precisión en relación al por qué el Pleno tendría que amparar su pretensión y si ustedes encuentran alguna diferencia entre la ley actual vigente con la anterior, que por ahí viene mucho, aparentemente, la confusión? Me interesaría poder tener, y los miembros plenos también, una respuesta sobre ese particular. Cualquiera de los tres. Perdón, presidente, no, solo diviso a dos. Sí, hay que desplegar, están todos. Ahora sí, ahora el doctor Luis Durán, perdón usted, el doctor Durán Rojo no lo visualizaba. Correcto, cualquiera de los tres. Doctor Rodríguez, si usted, y con la venia de los miembros del Pleno, me gustaría hacer una primera reflexión y luego posiblemente el doctor Yarek lo complete. Perdón, tiene 1 minuto y medio. Entonces, seré muy breve. Lo que tiene que hacer, en nuestra opinión, el Pleno es evaluar dos cuestiones. Si la interpretación del director del ROP es conforme a la ley y al reglamento, porque como ustedes saben, un funcionario administrativo y una decisión administrativa tiene que estar conforme a la ley y al reglamento, el principio de legalidad. Pero además le pedimos una cuestión más, que el Pleno reflexione en relación a si la decisión del director y los argumentos que le sustentan están conforme a la Constitución. Y aquí el punto central, mis queridos magistrados, es el siguiente. La pregunta ¿es posible que haya una interpretación entre varias válidas en materia electoral que prefiera contrariar los principios y valores sobre los que se sustenta el derecho electoral, cuyo pilar es el principio de participación política? Me parece que esa es la cuestión central sobre la cual ustedes deberían reflexionar. Muy bien, muchas gracias. Estamos cargados de emociones el día de hoy. Yo agradecería mucho que tuvieran, además de la gentileza de su cortesía, no referirse a los miembros del Pleno como afectuosos o queridos, porque eso es también un término poco jurídico, ¿no? Yo tengo el gusto de conocerlos por primera vez. Creo que el doctor Tello alguna vez lo he visto, pero a los otros señores defensores, y creo que es general, conservamos el mismo respeto que todos los señores defensores nos merecen. Muy bien. ¿Alguna pregunta, don Fabián? Sí, presidente. Al doctor Tello, por su autorización, presidente,
Doctor Tello, usted en su exposición ha señalado un término de inadecuada interpretación o confusión. Teniendo en cuenta lo que señala el artículo 13, ¿no?, de la Ley de Organizaciones Políticas, ¿dónde está realmente esa confusión sobre la cual ha emitido su resolución, Rob? Sí, muy amable por la pregunta. La confusión radica expresamente en que el ROC, de forma deliberada, cambia el verbo mandatorio expreso en la norma, que es cancelar, y lo reemplaza por un antónimo, como conservar. Y eso hace que el enfoque de la lógica de la estructura de la norma, que es una norma para cancelar partidos, cambie, porque en su lógica equivocada hay que cumplir requisitos para mantener. Y eso no se desprende de ninguna de las normativas vigentes. Ahí incide el error. Y lo segundo, que tampoco observa el ROP, es los criterios jurisprudenciales que el propio Pleno, el 14 de enero del 2020, ya ha establecido. Dos criterios importantísimos. El primer criterio es el criterio que versa cómo se tiene que interpretar una norma que restringe derechos fundamentales. Aquí no cabe hacer interpretación extensiva, sino interpretación estricta. Y el segundo criterio, si hubiese varias interpretaciones posibles, se tiene que preferir aquella interpretación que es favorable a la participación política. Esos criterios no fueron observados tampoco. Gracias, doctor. Es todo, presidente. Muchas gracias. ¿El doctor Víctor Raúl Rodríguez tiene alguna pregunta que formular? Ninguna, señor presidente. Muy bien. Gracias. Yo voy a formular una para cualquiera de los tres señores defensores. Ustedes decidirán quién. Tienen 1.5 minutos para responderla, por favor, ¿no? Yo quiero saber si su interpretación que apunta a un basamento lógico tiene además algún antecedente local en esta materia. Sí, el antecedente, presidente del jurado, se encuentra en el acuerdo del Pleno del 14 de enero del 2020. En dicho acuerdo, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones senta los dos criterios de cómo es que se tiene que interpretar precisamente el inciso A del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas. Ese criterio ha sido publicado y acá lo tengo, y me gustaría que el Pleno ratifique ese criterio. Eso es el precedente que yo quisiera que ustedes observen. Muy bien. Agradecemos como Pleno su intervención y vamos a quedar... Doctor Salas. Sí, doctor, ¿va usted a contradecir, a replicar? Si usted me permite, en los 30 segundos que faltan para completar la idea que en ese pleno jurisdiccional ustedes han desarrollado. El punto central por favor, adelante. Es un tema hermenéutico, es decir, ustedes han dicho que cuando uno interpreta una norma, en este caso la versión anterior del artículo 13, es deber que la interpretación se haga conforme al principio de restricción, es decir, que la interpretación por extenderse no cause daño a los valores o principios constitucionales. En este caso, el principio de participación política. Me parece que ese es el sustento de fondo de aquella interpretación que ustedes hicieron. Y con su venia, querido magistrado, perdóneme. Bueno, señores defensores, esta causa, siendo las 7:39, ha concluido y vamos a proceder a votarla como corresponde y emitir una decisión arreglada a derecho, ¿no? Que es la decisión que la conciencia jurídica que cada quien ha cultivado aconseja, y esa es la que se va a tomar. ¿Correcto? Muchas gracias. Este pleno del Jurado Nacional de Elecciones no procede por ningún interés subalterno, ni cede tampoco a ningún tipo de presión, ¿no? Lo digo porque hoy tenemos fuera del Jurado Nacional de Elecciones a un grupo respetuoso ciertamente, pero un grupo de manifestantes, ¿sí? Muy bien.
Siendo las 7:40, damos por terminada esta sesión en cuanto al primer asunto compete y ahora nos atañe y nos vamos a la segunda, don Carlos Trujillo. Gracias. Con ustedes, buenos días. Bien, Por muchas favor. gracias. Número 2. Expediente 91.435-2021. Apelación interpuesta por el personero legal del Partido Político Democracia Directa contra la resolución 420-2021 del director nacional de Registro de Organizaciones Políticas que resolvió sobre la cancelación de inscripción del referido partido. Por la organización política Partido Democracia Directa concurre el abogado Daniel Ronald Ra Ortiz. No veo al doctor Ra. Voy a desplegar para ver si se encuentra. Sí, está el doctor Ra. Sí. Muy bien. Estimado señor doctor, tenga usted buenos días. Por favor, va usted a hacer el uso de la palabra, siendo las 7:41, por el lapso de 5 minutos precisamente, que tecnológicamente controlados fenecerán de modo indefectible. Perfecto, ¿Tiene usted doctor. el uso de la... ¿Usted va a compartir alguna presentación? No, doctor, para nada. Correcto. Entonces, en este momento tiene usted la oportunidad de expresar sus alegatos. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Consideramos que la controversia en el presente caso determina una responsabilidad del propio jurado en establecer a nuestro criterio, obviamente de manera jurisprudencial o interpretativa o de integración normativa, un vacío que consideramos existe en la actual regulación con relación al tema de la cancelación de los partidos políticos, a la causal establecida en el literal A del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas. Cabe señalar que previamente la redacción primigenia de esta norma, antes de la modificación posterior por la Ley 30995, establecía básicamente dos supuestos para poder, o tres elementos para poder determinar la cancelación. Establecer un número X de congresistas en las anteriores normas o redacciones anteriores eran de 6 congresistas, y el porcentaje 5% el otro elemento, y el otro era un elemento temporal que permitía que la cancelación se produjera efectos jurídicos después al año de la proclamación o la determinación de los resultados finales. Con la actual redacción de la norma, este periodo, elemento temporal, ha sido eliminado, lo que a nuestra consideración significa que existe un vacío o un vacío jurídico o una laguna jurídica que no se ha regulado de manera determinada y que debería ser desarrollado al menos jurisprudencialmente o reglamentariamente por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, al no tener una regulación con relación al elemento temporal, el registro de organizaciones políticas ha dispuesto que esto se aplica de manera inmediata. Sin embargo, consideramos que no es que ese sea el efecto determinado, sino que ante este vacío, obviamente, es necesario regular esta laguna que eventualmente podría ser desarrollada con principio de integración jurídica a través del principio a pari, digamos, o a través de la interpretación histórica de las anteriores regulaciones, o del mismo propio reglamento de organizaciones políticas que en el artículo 95 establece también un periodo de 1 año para la vigencia del símbolo y la denominación para una eventual, en este supuesto de cancelación. Consideramos que a efectos de no perjudicar la participación de los ciudadanos que se han inscrito, es más, inclusive, de manera posterior a la proclamación de resultados, el ROP ha estado requiriendo inclusive a las organizaciones políticas que eventualmente con esta interpretación que consideramos restrictiva, la adecuación de su estatuto, de reglamento electoral. Si el criterio del registro era que
esta cancelación se producía de manera inmediata, no tendría ningún sentido habernos requerido, al menos a nuestra organización, adecuar nuestro estatuto, nuestro reglamento, y posteriormente considerar una cancelación de pleno derecho. En tal sentido, consideramos que aplicando principio de integración jurídica, que es obviamente eso es lo que va a tener que evaluar vuestro pleno, consideramos que se debería establecer al menos el elemento temporal de los efectos jurídicos de la cancelación, que eventualmente podría hacerse aplicable a la, como les había señalado, a lo que se había regulado en las versiones anteriores de la norma modificada, que sí establecía este periodo temporal, o en su defecto, conforme también a las propias normas reglamentarias de la ROP, que también establecen un año para el tema de la vigencia del símbolo o la denominación. Por esas consideraciones, solicitamos que se declare fundado el recurso de apelación y se determine jurisprudencialmente este periodo de vigencia de la cancelación del partido político en función de la causal establecida en el literal A del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. ¿Alguna pregunta de don Jorge Rodríguez Vélez? Ninguna, presidente. ¿De don Jovián Sanginés? Sí, presidente, solamente sería una precisión de que ha nacido de la exposición del doctor Ronald, doctor. Quisiera hacer por favor, una adelante. pregunta. Doctor Ronald, usted habla de término de plazo, de vigencia, digamos, del partido que usted está, el cual está defendiendo. ¿Cómo usted identifica, hemos escuchado su exposición, cómo es que identifica ese plazo de vigencia de un año que dice que debe permanecer? O sea, ¿desde cuándo podemos nosotros calificar ese año, ¿no? ¿Qué límite hay y por qué se extiende a un año de vigencia como usted sostiene? Doctor, yo considero que este tema específico es un tema de interpretación. A veces en la interpretación jurídica, y creo que cuando hemos visto también en nuestras clases de introducción al derecho, se puede tomar distintos criterios. En algunos casos, por ejemplo, el tema histórico, con las anteriores regulaciones de la propia norma, se puede aplicar este criterio por parte del propio jurado para poder resolver este vacío normativo legal, o en su defecto, este periodo de un año también se puede adoptar también del propio reglamento de organizaciones políticas, que en el artículo 95 también establece un periodo de un año de vigencia con relación al símbolo y a la denominación después de la cancelación correspondiente. Creo que estos dos criterios y que establece este elemento temporal de un año, que creo que no ha habido mayor... Vencido el término, señor doctor. Gracias, doctor. Y medio. Perdón. Hola. Sí, doctor. Bien. Hola. Lo estamos escuchando, señor presidente. Hola. Le escuchamos, señor. No, es todo, presidente. No tengo más preguntas, presidente. Y ya. Escucho en el fondo las arengas. Así es, pues, así es. Nos estamos acostumbrando en el país a que los asuntos de carácter jurídico se resuelvan de esa forma. Pues sí, pues, en fin. Gracias, don Jovián. Don Víctor Rodríguez, tiene el uso de la palabra. Ninguna pregunta, señor presidente. Ya. Yo sí tengo una para el señor defensor. Gracias, doctor Rodríguez Montesa. A ver, señor doctor, usted identifica aquí la presencia de un vacío normativo. Así es, doctor. Que hay que completar, porque solo se completa cuando hay un vacío, si no, no hay nada que decir. Ya. ¿Y por qué es un vacío? ¿Por qué es un vacío? ¿Por qué tendríamos nosotros que jurisprudencialmente además decir algo donde el legislador ya no ha dicho nada? O sea, se ha producido acá una modificación normativa, en el hipotético caso de que hubiera sido completa, digo, la decisión legislativa,
se ha retirado la cuestión temporal y se ha conservado, digo, hablando así hipotéticamente, se conserva la posibilidad de la vigencia del símbolo o del nombre como una suerte de garantía para el grupo de ciudadanos que perdieron la inscripción, a efecto de que puedan mantener su nombre en el caso de que se reinscriba. Y que no sea otra organización que se aproveche, pues, en ese momento otro grupo de peruanos que se aproveche y se apodere de ese nombre que ya está utilizado, trabajado por la organización política que acaba de perder su inscripción, como dándole a la organización política un lapso para que se reconstituya, se rearme, cumpla los requisitos y se inscriba. Entonces sí tendría sentido la existencia de un lapso para conservar algunos derechos que pudieran hacerse efectivos y recuperarse y sumarse al tiempo pasado, el tiempo futuro. ¿Por qué hay un vacío, doctor? ¿Por qué hay un vacío que amerite que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones le diga al legislador, faltó aquí un pronunciamiento en tal sentido y eso es lo que tenemos, lo que como usted lo ha hecho, nosotros lo vamos a hacer? A ver, por favor. Doctor, primero tenemos que partir que una laguna jurídica o un vacío normativo es cuando una situación de hecho, como usted muy bien lo ha indicado, no está regulada. Usted podría haber advertido que en las legislaciones anteriores, a las redacciones anteriores de la norma, sí había una regulación específica con relación a este efecto temporal. En tal sentido, el no haberse regulado advierte que este elemento temporal, que sí era de relevancia en las otras modificaciones anteriores de la norma, se ha omitido a regular en este caso. Y en tal sentido, considero que frente a este vacío específico, porque es una situación de hecho que no está regulada por X motivos por parte del legislador, obviamente tiene que ser solucionada a nuestro criterio por parte del propio jurado, quizás, como le dije, con las interpretaciones que les acabo de señalar anteriormente, y que consideramos relevante a efectos de consolidar, o también con el tema que usted también ha mencionado, que es para poder mantener también el símbolo y la denominación durante ese mismo plazo. Eso es lo que considero, doctor. Perdón, pero eso último no se ha perdido. Eso último no se ha perdido. No, creo que me he expresado mal, doctor. Yo no he indicado que se ha perdido ni el símbolo ni la denominación, sino que de manera complementaria se amplíen los derechos de la organización política adicionales a estos del símbolo y la denominación, que sí se establece un periodo de 1 año y que eventualmente también debería hacerse para mantenerse la vigencia de la organización política, como había sido regulado en las anteriores redacciones de la norma. Eso es lo que estoy señalando. Correcto, muy bien. Muchas gracias, doctor. Entonces, siendo las 7:53, damos por concluida la atención de esta materia en audiencia pública virtual y va a ser resuelta dentro del lapso que señala la ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Bien. luego, buenos días. Buenos días. Don Carlos, por favor, dé cuenta de la siguiente causa. Número 3. Expediente 90.762-2021. Apelación interpuesta por José Arturo Reátegui Díaz y Antonio Agnín Nájar por el Movimiento Independiente Regionalista Amazónico Loreto, Loreto, contra la resolución 245-2021 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que declaró improcedente las solicitudes acumuladas sobre inscripción de directivos del Comité Ejecutivo Regional y de miembros del Comité Electoral Regional. El Movimiento Independiente Regionalista Amazónico Loreto, Loreto, ha acreditado al abogado Frank Gerson Marrero Pérez. Señor presidente, no se ha hecho presente el abogado acreditado para la vista. No se ha hecho presente, es la información que nos otorga don Carlos Trujillo después de haber sido informado a su vez y revisado lo pertinente. Muy bien, queda la causa entonces al voto para ser resuelta como corresponde, siendo las 7:55. ¿Qué más tenemos, don Carlos? Señor presidente, no tenemos más expedientes programados para vista, señor. Muy bien, entonces vamos a declarar en este momento
por culminado el objeto de la sesión, por cerrada esta sesión, y pasaremos a deliberar en sesión privada. Muchas gracias. Buenos días con la ciudadanía. Don Carlos, vea usted lo pertinente. Bien, gracias, señor. Permiso.